y quiero leerlo en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, porque la verdad me ayudó a entenderlo mucho mejor. Luego les voy a compartir un estudio que hace un amigo, un pastor, Quique Torres, acerca de todo este tema de las traducciones. Explica mucho mejor qué onda con las traducciones, cuáles son mejor o cuáles no son mejores, y me abrió como mucho más el panorama a estas traducciones modernas, que a veces tenía como un estigma de que no eran buenas, de que quizá estaban medio adulteradas, pero es todo lo contrario. La verdad, la gente que traduce estos textos de los originales tienen ahora muchísimos más recursos que Reina Valera, y que esas traducciones que también son excelentes, pero que pues en su tiempo realmente tenían pocos medios de hacer una investigación más exhaustiva acerca de los originales, ¿no? Entonces, bueno, yo los motivo a que no solo lean Reina Valera, que pues está increíble. De hecho, para memorizar se me hace la que tiene el lenguaje más bonito, o más poético, pero también que no dejen de consultar otras versiones en las cuales, pues la verdad, la idea es que crezcan en el entendimiento, ¿no? Y en la gracia. Entonces voy a comenzar aquí nada más. Aquí está, perfecto. Bueno, es el capítulo 7 de Romanos, y si me siguen, vamos pues profundizando en el tema, ¿no? Dice, ahora bien, a ver, permíteme, es que, déjenme ver. A ver, si me escuchan. Es que por ahí esta Asunción me dice que ya no me escucha, pero los demás, a ver, pónganme una manita arriba si sí me están escuchando. Si me escuchan bien, bueno. Sí, sí te escuchamos. Ah, perfecto. Entonces debe de ser Sí, yo este. te escucho. Sí, debe ser su audio. Déjale, digo, espérenme. Debe de ser tu volumen. O conecta. Ok, perfecto. Déjenme sacar acá el WhatsApp. Perfecto. Bueno, dice, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona vive? En la Reina Valera, este capítulo le ponen un título que dice Analogía tomada del matrimonio. Y ahorita van a ver por qué. Eh, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley le une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido vive, ella, ella cometería adulterio si se casa con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esta ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Entonces, básicamente, Pablo está escribiéndole a la iglesia de Roma. Por supuesto, él está tomando del Antiguo Testamento conceptos, ideas, y pues digamos, hablándole a judíos y a no judíos bajo los preceptos en los cuales la gente vivía o conocía, ¿no? O sea, sobre todo los judíos, que pues ellos estaban básicamente regulados por la ley de Moisés, ¿no? Entonces lo que está aquí explicando Pablo es muy interesante, porque está hablando o haciendo un énfasis de que la ley de Moisés quedó abolida, ¿no? Que la ley de Moisés, así como un matrimonio, haciendo así, es precisamente esta analogía, cuando el esposo muere o la esposa,
uno queda libre del matrimonio y uno puede pues casarse o no casarse, ¿no? Igualmente esta analogía o comparación quizá podría sonar mejor, lo que está haciendo es que lo que está haciendo Pablo está explicando acerca de cómo ahora los que somos creyentes en Cristo o hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, nos rige una nueva ley, ¿no? O un nuevo pacto, ¿no? Por llamarlo así, porque aquí básicamente la comparativa con el matrimonio es el viejo pacto, ¿no? El pacto de la ley, el pacto de la letra. Y ahora, gracias a Cristo, a su muerte, a su resurrección, ahora podemos entrar en un nuevo pacto, en un nuevo orden, que la verdad, pues, somos bienaventurados los que nos ha tocado vivir después de Cristo, porque no me imagino lo difícil que era vivir antes en el antiguo pacto sin la gracia, realmente la gracia que está accesible para todo aquel que cree. Entonces empieza a explicar esto, ¿no? Y dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Entonces, pues esto está increíble, ¿no? Porque ya no nos domina más el pecado, ya no nos domina más pues digamos, las viejas ordenanzas de la ley y lo prácticamente imposible que era cumplirlas, ¿no? Aquí lo explica mejor, voy a ir ahondando más en el tema. Dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba estos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Permítame un segundo, es que está haciendo aquí un ruido extraño algo. Permítame. Bueno, entonces en este versículo pues está increíble, ¿no? Obviamente habla de nuestra vieja naturaleza, o sea, como antes de conocer a Cristo no teníamos ningún chance de vivir de otra forma. Vivíamos absoluta y completamente controlados por nuestro modo de pensar, lo que el mundo dictaminaba, lo que nuestra carne, lo que lo llama la Biblia los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso nos controlaba y éramos completamente incapacitados para hacer cualquier otra cosa fuera de lo que pues habíamos sabido, habíamos vivido, habíamos conocido. Incluso nuestros padres nos habían inculcado, no en una mala intención, sino pues en su falta de conocimiento de otra cosa, ¿no? Entonces la verdad es que somos más que afortunados porque al haberse revelado Cristo a nuestras vidas a través del Evangelio, Él nos dio por fin ojos para ver, oídos para oír, un entendimiento nuevo, un razonamiento nuevo, literalmente, ¿no? Lo que dice la palabra, una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva criatura, o sea, literalmente nacimos de nuevo en el Espíritu y ahora nacimos bajo el nuevo pacto, ¿no? O sea, el pacto antiguo que incluía la ley fue roto y fue abolido gracias a que nacimos de nuevo por el Espíritu en Cristo, ¿no? Aquí obviamente habla de este tema, ¿no? Los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y ahorita voy a entrar a este tema, ¿no? Pero bueno, pues es increíble. Yo actualmente medito mucho en esto porque pues voy, oro, busco a Dios y me doy cuenta que Dios no me reseteó la memoria, así como ya no recuerdas nada. Para nada, tengo los recuerdos del pasado, pero ahora inclusive Dios en esos recuerdos hasta sucios, viles de mi antigua manera de vivir, Él se glorifica porque me hace ver cómo diariamente y constantemente Él está cambiando, Él está transformando desde mi interior todo lo viejo por cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno,
seguimos. Dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Aquí quiero explicarles un poco este tema, porque entonces se preguntarán, entonces, ¿para qué sirve la ley, no? Pues la verdad es que la ley también tiene una función muy importante y hay dos tipos de leyes, o me gustaría como hablar en este sentido de la ley de Dios, la ley escrita en la palabra, que pues incluye el Pentateuco, los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés, pero también hay otro tipo de ley que habla Dios, que es la ley que Él dejó escrita en nuestros corazones, que podríamos decir que es parte de nuestra conciencia, ¿no? El tema es, ¿qué función cumple la ley en el hecho de glorificar a Dios, ¿no? Porque como hemos estudiado y como hemos estado hablando, todas las cosas son para gloria de Él, para alabanza de Él, para exaltación de Él. Y en este sentido la ley no es diferente, ¿no? La ley es el medio por el cual, se los voy a poner como en un ejemplo que un día lo oí, me pareció muy interesante, de un predicador. Hagan de cuenta que su vida es un vaso con agua y hasta el fondo hay tierra, un poquito de lodo, asentado. Aparentemente, si tú ves el vaso, podrías ver el agua cristalina hasta arriba, pero el lodo está asentado, ¿no? Entonces, depende de lo que te enfoques, pues vas a ver lodo abajo, agua arriba, ¿no? Pues para ti podrías ver nada más lo puro y dices, no, pues esa agua está limpia arriba, ¿no? Entonces, bueno, la ley, como en una simbología, es como si le metiéramos a ese vaso un de esos un agitador, y movieras el vaso. Entonces, ¿qué pasaría? Toda el agua en ese momento se ensuciaría, se pondría completamente turbia. Hagan de cuenta, hermanos, que la ley es eso, la ley es el medio para que tú puedas ver el pecado, o sea, para que realmente el pecado sea vivo y resalte en tu vida, ¿no? Aquí lo dice, ¿no? La ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas. Y no me van a dejar mentir, es tremendo, nuestra depravación sin Cristo es tremenda, ¿no? Porque nos producía más placer, estoy hablando de mi antigua naturaleza, hacer cosas que tú sabías que estaban mal hacerlas. O sea, veías inmoralidad, aunque había algo en tu interior que te decía, es que eso está mal hacerlo. Te emborrachabas, aunque tú sabías que había algo que estaba mal hacerlo, aunque ahorita todo está distorsionado, hermanos, porque el mundo empieza ahora a decir que esas cosas que la ley dice que están mal, dice, ahora la misma sociedad está como permeando, maquillando, para que la gente piense que ahora que esté bien, ¿no? Que esté bien, pues muchas cosas, la inmoralidad, no sé, por ejemplo, hablando de las relaciones, gente con la cual he platicado que estuvo en adulterios, cosas así, pues ellos platican que es tal como el nivel de, pues no podría ponerle la palabra, pues de emoción de lo prohibido, ¿no? Por ejemplo, en un engaño de un esposo con una esposa o de lo que sea, que eso le agrega como sabor al pecado. Creo que me estoy explicando, ese es el tema, ¿no? La ley hace que nuestro pecado sea como más oculto, pero a la vez se nos hace más placentero. Y de ahí podemos crecer en una cantidad de depravaciones que pues ni vale la pena mencionarlas, la verdad, ¿no? Pero lo hago como en un énfasis para que ustedes puedan comprender mejor la función de la ley. La ley despierta esos malos deseos, ¿no? Que al final, como dice esta palabra, producen una cosecha de malas acciones, las cuales nos llevan a la muerte, ¿no? Entonces hasta aquí vamos avanzando, ¿no? La verdad, estoy hablando simplemente de lo que veo en la palabra, ¿no? Y creo que está padre. Si quieren algún apunte, pues ya lo tienen en la Biblia misma, ¿no? Ahora sí que la Biblia misma, no estoy tomando nada de un libro, sino simplemente de mi experiencia y de lo que está escrito, ¿no?
Y bueno, aquí viene otro texto increíble, ¿no? Versículo 6. Dice, bueno, acabo de citar lo que era nuestra condición pasada. En un resumen, ¿no? Porque la verdad se podría hablar mucho al respecto, pero quiero como que tocarlo en lo general, ¿no? Dice, pero ahora fuimos libertados de la ley. Pero ahora fuimos libertados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Wow, esto es increíble, amigos. Esto es de verdad maravilloso. Ahora, no quiero que se frustren, porque en los capítulos anteriores del libro de Romanos, les reto a que lean Romanos. Para mí es como uno de los libros, híjole, que más me impacta. Cada vez que lo leo me gozo porque digo, es que tú me recuerdas en este libro, Señor, realmente de dónde me sacaste, lo que has hecho y lo que sigues haciendo en mi vida. Entonces, en los versículos, en los capítulos anteriores de Romanos, habla de estas leyes, ¿no? Que nos dominan. Una antes era la ley del pecado y de la muerte. No nos regía otra ley en nuestras vidas más que la ley del pecado y de la muerte. Y estas leyes, ustedes las pueden traer a la luz de las leyes físicas, o sea, son leyes literalmente como las leyes de la gravedad, o sea, que operan, aunque en el ámbito espiritual, pero son tan reales como si tú tiras ahorita algo y va a caer porque hay gravedad. Estamos hablando de ese tipo de leyes universales. Entonces, la ley del pecado y de la muerte, la cual nos dominó desde el momento que nacimos, que crecimos y que nos corrompimos, llega la palabra de Dios, llega el Evangelio, nos convertimos y entonces en ese momento hay otra ley que empieza a, digamos, a actuar en contraparte, no elimina la otra ley, porque la ley del pecado y de la muerte va a estar en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, hasta que muramos. Así como este tema de la ley de la gravedad va a estar en el mundo mientras estés en el mundo, y si sales de este mundo ya no existe o ya no está la misma ley de la gravedad, dependiendo de la fuerza de atracción de cada planeta, pero es una simbología. La ley del pecado y de la muerte va a estar en nuestro cuerpo mientras nuestro cuerpo tenga vida. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nos convertimos, entró a morar a nuestro ser la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley es otra ley, o sea, como lo estoy nombrando, ¿no? Son leyes que están en el ámbito espiritual, pero que son tan reales como las leyes físicas, ¿no? Entonces entra el Espíritu Santo a nuestro ser y entonces ya hay una contraparte, ya no nos gobierna completamente la ley del pecado, ahora tenemos la ley del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Va a enfrentarse una contra la otra hasta el día de nuestra muerte. Se los comento porque ahorita vamos a ir avanzando y se van a dar cuenta de cómo el mismo Pablo habla de una angustia precisamente de que muchas veces quiere hacer lo bueno y no lo hace, y hace lo malo que él no quiere. Entonces, como que tú dices, bueno, Dios, no te estás contradiciendo para nada, está explicando mejor cómo operan estas leyes, ¿no? La ley del Espíritu en Cristo Jesús y la ley del pecado de la muerte. Y estos versículos o esta palabra realmente, yo el objetivo, el anhelo que tengo es que les traiga libertad, que realmente no se dejen condenar por su conciencia o por el diablo, por un demonio, por lo que sea, porque está implícito que hay algo en nuestro ser que nos va a estar culpando, y a la vez va a haber otra parte en nuestro ser que va a buscar la religión o la perfección, la cual es imposible de alcanzar de manera absoluta mientras tengamos este cuerpo. Pero también Pablo nos va a alentar y nos va a decir cómo podemos ir creciendo en la gracia y en la santificación, ¿no? Entonces, bendito sea nuestro Señor Jesucristo,
literalmente sus palabras, porque ahora ya fuimos liberados de esa ley, de la antigua ley. Morimos a ella y ya no estamos presos en su poder. No está hablando que haya desaparecido, simplemente que ya no estamos cautivados, ya no somos esclavos. Antes no teníamos ninguna otra oportunidad, simplemente éramos cautivados, éramos esclavizados por nuestra naturaleza, por el pecado, ¿no? Ahora hemos sido liberados y tenemos la bendita y maravillosa oportunidad de servir a Dios y ya no según este antiguo modo, ¿no? Que básicamente aquí lo narra, ¿no? Este antiguo modo también consistía en obedecer la letra y de ahí es que se formó una religión la cual acabó matando a Cristo, ¿no? Porque qué impresionante que la gente que más amaba la ley, que las personas que más querían obedecerla hacia rajatabla, eran los más religiosos, los fariseos, de los cuales es impresionante porque Pablo tiene toda la autoridad, él era uno de ellos, ¿no? Entonces, qué increíble que el que esté escribiendo estas palabras es alguien que antes quería agradar a Dios en una completa y radical obediencia a la ley y a lo que llega es a darse cuenta que nunca lo logró y que le es imposible para cualquier ser humano lograrlo si no es mediante el Espíritu. Entonces, bueno, vamos avanzando, ¿no? Recapitulando, bueno, ya tocamos la analogía del matrimonio, la analogía de lo que era la antigua ley y cómo estamos ahora regidos por una nueva ley. Hablamos un poquito de cómo actuaba el pecado antes en nuestros miembros y cómo ahora tenemos una oportunidad de ya no vivir de la misma manera, ¿no? Ahora voy a seguir leyendo. Se explica solo en esta versión, la verdad es que está padre porque explica muy bien, pero vamos a ahondar más, ¿no? Ahora bien, aquí yo les pongo el cursor, ¿no? Por si quieren leerlo en la pantalla. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera, implicando, ¿no? Porque pues podríamos pensar eso, ¿no? A la luz de la explicación diríamos, pues entonces la ley es mala, ¿no? La ley sirve para el pecado, ¿no? Y seguramente esta pregunta se la hacen a Pablo y pues él les dice, de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado, lo que les acabo de explicar. Amor. No, esperen un segundito. ¿No quieres que se quede un rato, que no haga ruido? Bueno, ya. Ok. Ya, Sam. Obedece, por favor. Dice, precisamente lo que le está explicando. De hecho, la ley, aquí la ley de Dios es pecaminosa, de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Acuérdense siempre del ejemplo del removedor, ¿no? Yo nunca hubiera sabido qué es codiciar, que codiciar es malo, si la ley no lo dijera. No codicies. Ahí está el punto, ¿no? O sea, la ley para cuando estuvimos y andábamos en el pecado, era como el sazonador mismo que hacía que nuestra naturaleza se saboreara, se gustara, le pareciera más placentero el pecado. Por eso es que sin la regeneración o el nuevo nacimiento de la nueva ley en Cristo Jesús, es imposible que nos deje de gustar el pecado, porque somos atraídos, es como una fuerza de un imán, no hay forma de que el polo negativo no sea atraído por el polo positivo. Es increíble la sangre de Cristo porque en este ejemplo de los imanes ahorita se me ocurrió, literalmente cambia un polo a su parte igualitaria y ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Ahora en vez de atraer, se repele. Esto es lo que hace la nueva ley y la sangre de Cristo, que por fin, y no quiero decir que esto sea inmediato, yo llevo 15 años y ahí voy poco a poco, o sea, y hay áreas de mi vida que todavía están pues ahí luchando, pero tenemos esperanza, ¿no? Entonces dice, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Aquí está el punto, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí.
Está tremendo, ¿no? O sea, la verdad es que está impresionante nuestra naturaleza carnal, porque usa hasta las cosas de Dios para, para producir muerte espiritual en nosotros, ¿no? El pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Fíjense, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Es completamente real, ¿no? Y la ley escrita en los mandamientos, hermanos, acuérdense que está escrita en nuestros corazones de una u otra forma en la conciencia. El tema con la conciencia es que esa puede ser manipulada o inclusive hasta destruida. Ahí tú cría a un ser humano, a un bebé en una familia que no tenga nada, que sea abusado, que sea pasado por todo tipo de vejaciones. Ese ser humano va a crecer sin una conciencia, sin ninguna ley que lo aparte del pecado. Imagínense qué grueso está esto, ¿no? Porque van a, van a prendiendo por ahí su micrófono, como que está viciando. Bueno, si no, apáguenlo. Va a crecer un ser humano sin ninguna ley, sin ninguna contención, y de ahí, pues, imagínate lo que quieras, un Hitler, de lo peor, ¿no? Gente que hace las peores cosas hasta que llega la ley de Cristo, ¿no? O sea, todos tenemos esperanza, inclusive las personas que nacieron con una situación horrible, ahora hay esperanza por la ley de la palabra, ¿no? Pero también nadie va a tener excusa ante el juicio de Dios, tanto los que nacieron o no oyeron nunca del Evangelio van a ser juzgados bajo la ley del corazón o la ley de la conciencia, y los que escucharon del Evangelio y rechazaron, ellos van a ser juzgados bajo la ley de la palabra. Acuérdense, Dios es justo y hay niveles de condenación, ¿eh? No es lo mismo, obviamente, ninguna condenación es grata, porque la más mínima condenación equivale a estar separado de Él por toda la eternidad, pero hay niveles de condena. No sería justo un Dios que pusiera a un cuate que pues nunca se convirtió y que evidentemente pecó junto a un Hitler, ¿no? O le hace junto a Satanás. No me imagino el nivel en el cual va a estar ese ángel caído, qué tipo de transgresiones, pero bueno, no entro en ese tema, ¿no? Es más que nada hablarles de que esta ley es real, de que esta ley, todos los seres humanos nacemos con esta ley interna, y evidentemente es esa ley que a veces Dios usa para contenernos de no hacer, de no mentir. Inclusive esa ley interna puede ser pues acrecentada o decrecentada, como ya lo mencionaba, por el medio en donde es criado un ser humano. Y hablo de familias, ya sea de cristianos o de no cristianos. Tú puedes crear a una familia en un lugar donde no son creyentes, pero tuvo un papá que lo amó, la mamá que lo cuidó. Lo más probable es que sea un ser humano de bien, pero no le des estas cosas básicas a un ser humano, pues lo más probable es que pues caiga, si bien le va, a lo mejor nada más en drogas, en alcoholismo, pero de ahí te puedes ir hasta la cárcel, ¿no? Como predica un amigo bueno, un pastor que sigo mucho y que él estuvo predicando en las prisiones, y es muy impresionante, ¿no? Porque dice que él no ha escuchado un solo testimonio de un interno que no haya venido de una familia completamente destrozada, ¿no? Entonces, se los quiero hacer ver también, ¿saben qué, hermanos? Para que le demos gracias a Dios por la familia donde nacimos, buena, mala, católicos, cristianos, lo que sea, pero al final sus papás hicieron algo en nosotros, y creo que estamos aquí por gracia, ¿no? Entonces continúo, ¿no? Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí, como lo estoy explicando. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder, efectivamente. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Está explicando Pablo pues acerca
de precisamente de cómo él vivía y veía la ley, ¿no? La ley sin el Espíritu de Dios nos mata, nos aparta, ¿no? Inclusive aquí Pablo está hablando de que él se sentía perfecto en un sentido de cumplir toda la ley, pero qué impresionante que cuando llega a la palabra de no codicies, entonces Dios le hace ver que pues él codiciaba, ¿no? O sea, porque no hay nadie, no hay ningún ser humano que haya cumplido la ley, porque precisamente en un sentido Dios para eso la creó. Fíjense qué triste, ¿no? Dios creó la ley para que, por supuesto, el pueblo judío tuviera las normas y las capacidades de tener un desarrollo sin igual comparado a los pueblos de su tiempo que pues literalmente eran bárbaros, ¿no? Mataban a sus hijos en el fuego. O sea, no nos quedamos atrás los mexicanos, o sea, un tipo de pueblos adoradores de ídolos, caníbales, de lo más tremendo, ¿no? Entonces, digo, los judíos no eran diferentes, ¿no? Y en este sentido también hablo de nosotros, ¿no? Que somos como un reflejo de los judíos. Dios nos sacó de lo horrible, de lo recóndito, Abraham mismo, el padre de la nación judía, vino de un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, y si ustedes estudian un poco de eso, pues eran adoradores de demonios, ¿no? Pero bueno, Dios se glorifica en eso y les da a los judíos la ley, en principio, para que pudieran tener un desarrollo sin igual, eh, en nada comparado a los pueblos con los cuales ellos convivían, ¿no? Y aquí podríamos hablar mucho de eso, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó después de varias generaciones? Que ellos amaron más a la ley que a Dios mismo, ¿no? Que al Dios que abrió el mar en el desierto para que ellos pasaran. Y empezaron, como es algo que ustedes y yo tenemos, ese ímpetu de perfeccionamiento. Y entonces hicieron una religión de la ley y literalmente querían cumplirla. Pero Dios mismo en la creación de la ley básicamente estaba implícito que no había ni iba a haber o podría haber existido hasta Cristo un ser humano que la cumpliera absolutamente. Entonces la idea es que vieran la ley cumplida en el Mesías y no cumplida por ellos. Y lo mismo nosotros, ¿no? La ley de Dios no la puede cumplir nadie de manera perfecta más que Cristo, ¿no? Entonces continúo, ¿no? Pero bueno, el tema es lo que está haciendo la ley y lo que debe de producir en un sentido espiritual en nosotros. Dice, yo morí, entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Hay cuidado, hermanos. Por eso yo comentaba, no me acuerdo, creo que con Mari, que tengamos cuidado de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que leemos, porque así como el pecado usó la ley para fines malos o corruptos, nuestra naturaleza, que aún mora en nosotros, puede usar la palabra, chéquense esto, y está grave, la puede usar en contra nuestra. O sea, eso está tremendo. Por eso es que, miren, la clave para que esto no les suceda, les digo algo, no está en el mucho saber ni en el mucho estudiar. ¿Saben en dónde está la clave para estar en sintonía con Dios, para que por un lado no nos volvamos unos libertinos, que otra vez volvamos casi a andar en el pecado, pero por el otro lado no nos volvamos unos fariseos? ¿A poco no? Ustedes yo creo que lo han visto en sus iglesias, en todos lados. Hay una tendencia hacia el libertinaje que está completamente reprobado y hay otra tendencia hacia el legalismo o el fariseísmo que también está reprobado para Dios. De hecho, en un sentido, Cristo reprobaba más a los fariseos que a las prostitutas, a los pecadores, hasta a los endemoniados. O sea, estaba más en contacto con esa gente que los que habían usado su ley supuestamente para adorarle. Fueron los que más se desviaron. El tema es, tenemos que tener intimidad. Si tenemos intimidad, si tenemos diario comunión con Dios, pláticas con Dios, hablamos con Él a través de la Biblia, oramos a través de la Biblia, meditamos la Biblia, escuchamos sermones, buenos sermones. Digo, yo conozco varios predicadores. Hay una riqueza no solo en oír un predicador,
hermanos, yo la verdad me he llenado de una multiforme gracia en oír a otros. Con esto no les quiero decir que sea el primero que pongan el enlace, no, cuidado. Digo, tiene que haber una madurez, pero la misma intimidad con Dios les va a dar esa madurez de qué leer, hablando de un buen libro, de qué oír, hablando de un buen predicador, y todo entonces sí va a aportar para bien, para crecimiento. Pero de repente, como Mari me comentaba, oye, es que me llegó este mensaje y no me da paz. Bueno, no te da paz porque el Espíritu Santo en ti hay algo que no le da paz al Espíritu. Entonces, ya no leas ese tipo de cosas de personas que no suman, sino vea la palabra, vea la intimidad, escucha sermones que sean graciocéntricos o centrados en la gracia y en Cristo y no en la ley, porque hay esas dos tendencias también en un predicador, o a centrarse en la ley, en la obediencia radical, que está bien, pero si tú nada más hablas de eso sin tocar la gracia, pues estás perdido porque no le vas a dar a la gente el combustible para hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, es como un paréntesis de aplicar también esta enseñanza que estamos compartiendo, ¿no? O sea, la ley, estamos hablando de la ley que conocía Pablo, pero estamos hablando de la Biblia, o sea, cuidado, por eso hablo que lo que nos puede dar la brújula o la sintonía correcta es una intimidad, es una pasión por el corazón de Dios, por sus deseos, por sus anhelos, porque ahí es donde te vuelves enamorado, apasionado, y entonces sí, la verdad es que empiezas a obedecerle, pero es muy diferente, acuérdense hermanos, yo he puesto este ejemplo, como un hijo que obedece a su padre por querer agradar al padre, por querer de verdad sacarle una sonrisa y un gozo, porque se sabe amado por el papá, que un hijo que obedece porque no lo vayan a disciplinar. ¿A poco no? Son dos caras de la misma moneda, pero completamente diferentes. Y es lo que vivían los fariseos. Ellos realmente obedecían a rajatabla y lo peor es que juzgaban y criticaban a los que no eran como ellos, pero era simplemente porque no conocían el deleite y del amor de Dios. O sea, es una súper diferencia obedecer por amor que obedecer simplemente por no recibir el castigo. Ojo, la verdad, Dios nos salvó como hijos, como aquellos que le podemos llamar Abba, papi, para obedecerle por amor. Porque realmente, hermanos, yo estoy seguro que si algo le trae gloria al Padre, es la obediencia por amor. Porque, pues, ¿quién es el amor? Literalmente, es Cristo, ¿no? Es su manifestación. Bueno, no me desvío más porque esto igual, de los siguientes viernes seguimos con este libro. Creo que por aquí ya nos vamos a quedar porque está impresionante, ¿no? Pero a ver hasta dónde llegamos. Y dice, sigo con la retórica de Pablo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser, no? O sea, preguntándose esto, ¿no? Como sorprendidísimo porque él había seguido la ley, había amado la ley, había querido obedecer la ley. De hecho, dice que era irreprensible. O sea, está tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo podía ser irreprensible, no? Este, pero bueno, se da cuenta por la gracia del Espíritu Santo que el pecado se aprovecha de esto y entonces él mismo se hace esta pregunta, ¿no? Me lo imagino, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible, no? ¿Cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Híjole, hermanos, mediten, ¿eh? O sea, mientras voy leyendo, de verdad, oren en su interior a Dios y díganle, Señor, regálame sabiduría y revelación y mediten en estas palabras porque está impresionante. Entonces, bueno, esa es como la pregunta, ¿no? Y dice, por supuesto que no. Y aquí dice, volvemos a lo mismo, a lo que estoy hablando. El pecado solo que era bueno a fin de lograr pena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. No desempaqueto más esto, es lo que les acabo de explicar. Ojo, bueno, hago un énfasis. La intimidad va a ser el recurso que van a tener ustedes para que no les pase esto,
para que el pecado, el remanente, acuérdense, todavía tienen pecado, todavía opera en sus miembros la ley del pecado, aunque ya no solo está esa ley, ya está la ley de la gracia, la ley de la libertad en Cristo. Pero esa ley que está en ustedes puede usar la palabra de Dios para producir fines malvados. ¿Qué fines malvados pudiera producir la Biblia si no tenemos una correcta comunión con Dios? Bueno, muchos. Uno de los principales es condenarnos. La Biblia, si tú la lees con un corazón de Dios, la tengo que obedecer, la tengo que cumplir, la tengo que hacer, híjole, pobre de ti, te vas a condenar porque nada más te pongo el primer mandamiento para que digas, pues ya no lo cumplí, amar a Dios con todo tu corazón, mente, fuerzas. ¿Quién lo puede cumplir? Y el segundo está de la misma manera, pero de ahí te vas a muchísimos más y dices, bueno, entonces, amigos, Dios nos dejó la palabra, por supuesto, en la gracia, esforzarnos en la gracia para cumplirla también. Como dice Pablo anteriormente, no es que ahora nos vamos a dar la vuelta y vamos a decir, todo es gracia, entonces voy a pecar. Por supuesto que no, nos vamos a esforzar. Cuando dice Pablo, esfuérzate en la gracia, en muchos sentidos, esfuérzate en la intimidad, esfuérzate en leer la palabra, en meditar la palabra, esfuérzate en alabar, en orar con la palabra. Esos son medios de gracia. Esfuérzate en esa gracia y la gracia te va a dar el correcto énfasis para entonces que la palabra produzca vida. Acuérdense que la palabra por mero conocimiento produce envanecimiento, o produce, pues sí, un tema como de creerte que sabes más que los demás. Y ojo, o sea, eso nos puede pasar. Por eso es que estos versículos son tremendos, ¿no? O sea, el pecado remanente en nosotros puede seguir usando los buenos mandatos de Dios para producir sus fines malvados, ¿no? O sea, eso está tremendo. Pero gracias a Dios por la intimidad y por la comunión, porque realmente ahí nuestro corazón se afina, ¿no? Por el arrepentimiento, ¿no? Qué increíble es que diario podamos ir a su presencia y lavarnos diariamente, todos los días en la sangre de Cristo y saber que eso nos pone a cuentas, así hayamos fallado, así hayamos... ¿Quién no tiene de ustedes malos pensamientos, malas ideas, malas intenciones? O sea, diario, por eso es que me encanta ir a la presencia de Dios, lavarme, literalmente declarar en el nombre de Jesucristo el ser bautizado, aunque obviamente sé que fui bautizado una sola vez y para siempre, pero es la implicación de ir a su presencia, a lavar mis pies. Los reto, hermanos, diario vayan a la presencia del Padre, dejen que Jesús lave sus pies, porque acuérdense, si ustedes no se dejan lavar los pies, no van a tener parte con Él. Esto pues tiene muchísima implicación, ¿no? Entonces continúo, ¿no? Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual, por supuesto. La palabra de Dios enfocada en la intimidad, con un corazón correcto y en la gracia, es vida, es nuestra vida, es literalmente el fuego, el combustible del espíritu para nuestro espíritu. Entonces, el problema, como lo dice bien aquí, está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Déjenme quitar esto de acá. Obviamente todavía no entra al tema de ¿cómo se llama? Permítame. No entra al tema de ahora cómo somos liberados por la sangre de Cristo, pero está haciendo un énfasis muy bueno en decir, el problema está en mí, ¿no? Soy un esclavo del pecado. Este es un razonamiento que ustedes, está padre que lo hagan, yo lo he hecho muchas veces y van a ver que todos fuimos cortados con la misma tijera. Fíjense lo que dice, ¿no? Voy a recapitular. Por tanto, el problema no es con la ley, como venimos explicando, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. Yo diría, ya no soy esclavo del pecado, pero aún tengo una parte de pecado, la ley del pecado, que como ya dijimos, va a dejar de existir el día que muramos. Y aquí vean qué increíble está esto, ¿no? Dice, realmente no me entiendo a mí mismo,
porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Híjole, la verdad, está impresionante esto, ¿eh? Está impresionante. Eh, Todos hemos vivido, y les digo algo, lamentablemente, hermanos, vamos a vivir, vamos a seguir viviendo esta realidad. O sea, pero glorioso y bendito sea nuestro Señor Jesucristo por estas palabras, ¿no? No les pone la piel chinita, amigos, que Dios dejó en su palabra hasta lo que sientes y lo que ibas a vivir y lo que ibas a razonar y literalmente para que no nos frustremos. Yo de verdad glorifico a Dios por estas palabras porque a mí me ha pasado y a ustedes les va a pasar el no entenderse a sí mismos. Ejemplo, ¿no? O sea, de repente quieres hacer algo bueno, te pasa por la mente algo bueno, porque ahora tienes la ley del espíritu que ahora te dice, ayuda a tu prójimo, regálale una moneda al de la esquina, no seas mezquino, ¿no? ¿Qué te cuestan esos 5 pesitos al que limpia el parabrisas? O ayuda a tu suegra, o mil cosas, o sea, es que es inacabable y no vamos a acabar, o sea, eh, y no lo haces, o sea, lo pensaste, lo quieres hacer, pero no lo haces. O sea, ¿qué pasa, no? O sea, inclusive todavía dice, en cambio hago lo que odio. Híjole, hermanos, de verdad es impresionante esto porque es nuestro vivir. Ahora, bendito sea Jesucristo y glorioso sea el Espíritu Santo, porque ahora lo vemos. Ahora, un gran milagro es que podemos verlo. Y ¿saben qué? Un gran milagro es que podemos dolernos. Ahora estas palabras a mí en verdad me entristecen, ¿no? Ya no es de que no me importe, antes ni nos importaba, o sea, realmente antes, digamos que nada más hacíamos la parte de hacer lo que odiábamos y hacer lo malo. No había remordimientos, no había a veces, o en muchas veces no había una buena intención, o la buena intención no era impulsada por Dios, era simplemente pues por tus valores y por lo que creciste, pero es bien diferente cuando ahora el Espíritu Santo nos motiva, cuando el Espíritu Santo nos mueve, cuando el Espíritu Santo nos entristece, porque saben que Dios va a usar esto para acercarnos más a Él. Y de verdad, amigos, pídanselo, díganle al Señor, Dios mío, que se vuelva de una manera tan insoportable el pecado en mi vida que no quiera despegarme de ti. O sea, pídanle, suplíquenle que los haga sensibles de sobremanera. Yo por experiencia propia se los digo, he ido avanzando, no soy el mismo de ayer, cada día soy un poquito más sensible y no me mido con nadie, la verdad es que ¿quién se podría medir con alguien? O sea, con Cristo olvídate, queda 1 millón de años luz del más santo, pero se los digo como un ejemplo porque me ha funcionado la intimidad, me ha funcionado ir a orar cada mañana, leer, estar enamorado de Él. Es más, les digo algo, amigos, entre más estoy locamente apasionado por Cristo, más me duele mi pecado. O sea, más quiero hacer cosas buenas, pero no hago todo lo bueno que quiero y me duele hasta el alma. Me duele hasta el alma muchas veces que lo que no quiero hacer lo hago. Pero saben que, hermanos, o sea, no hay una condena en un sentido porque cuando pasan esas cosas, vuelvo a Dios y vuelvo a pedirle perdón una y otra vez y otro día y otro día y otro día. Y no es una cantaleta porque el Señor sabe que yo rasgo mi corazón en su presencia y que de verdad le digo, Dios mío, perdóname, otra vez perdóname, otra vez perdóname, otra vez perdóname, estoy harto de esto. Pero ¿saben qué, amigos? Les aseguro que van a haber cambios, no inmediatos, pero a través de los meses y sin duda a través de los años, Cristo se va a glorificar, porque a Dios Padre en Cristo le encanta un corazón así. Esto que les estoy hablando ese es el corazón roto, contrito, humillado, triste, apesadumbrado por el pecado que le encanta y que solo el Espíritu Santo puede darnos la gracia para sentir el dolor, para sentir el pecado. Pero ¿saben qué? Nada nos va a separar de su amor. O sea, eso sí, en el nombre de Jesucristo
nunca escuchen una palabra de nadie que les haga pensar que algo los va a separar de su amor. Aunque ustedes caigan mil veces se van a parar. O sea, no hay pecado que los pueda separar de Dios. El único pecado que nos separa de Dios eternamente es precisamente el pecado de incredulidad. Pero si ustedes han creído en Cristo como su Salvador, tienen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya no se va. Hubo un tiempo, una dispensación pasada en donde era diferente, ¿no? Donde Dios traía el Espíritu a algunos y luego se los quitaba, ejemplo Saúl, pero ahora en este tiempo es diferente, el Espíritu se sella, el Espíritu se incrusta y estará contigo hasta el día de tu muerte. Evidente, obviamente hay pruebas de eso, ¿no? Porque también hay gente que vive engañada creyendo tener al Espíritu y su vida no da testimonio de él. Bueno, pues ahí no lo tuviste, no es que Dios te lo haya quitado, es que tienes que comprobar que lo tengas, ¿no? Y para los que quieran comprobarlo, lean la carta de Primera de Juan. Ahí dice las evidencias de ser un hijo de Dios. Si quieren luego lo podemos predicar, está padrísimo, pero a lo que voy, nada los separe del amor, nada, nada, nada. O sea, en el nombre de Cristo, nada, sus peores errores. Amigos, la verdad, digo, no es aquí el tiempo, en el momento de las intimidades, y no tendría ningún inconveniente en platicar cosas de mi pasado, porque realmente el nombre de Cristo es glorificado, ¿no? Pero yo digo, Dios, ¿cómo es posible que me hayas perdonado tanto? Y precisamente Dios se acerca y dice, es que precisamente por eso lo perdoné, porque en ese perdón yo soy glorificado y tú me adoras y tú me exaltas. Acuérdense, hermanos, en donde mucho se perdona hay mucho amor. Entonces pídanle a Dios en el nombre de Jesucristo que les muestre cuánto les ha perdonado. Es algo muy peligroso pensar que nos ha perdonado poco. O compararnos con otros, ¿no? Igualmente. Bueno, seguimos. Dice, habría mucho que hablar al respecto de esto, pero creo que profundicé un poco, ¿no? En este sentir, en esta guerra del espíritu del espíritu contra la carne, ¿no? Aquí realmente es lo que expone Pablo. Realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Por qué quiero hacer lo que es correcto? Aquí entre paréntesis, el Espíritu Santo o la vocecita, ¿no? Como en las caricaturas de un angelito y un diablo, el Espíritu Santo diciéndole lo que quiere hacer o lo que muchas veces queremos hacer lo correcto, pero no lo hago. Es la parte de la lucha en contra de la carne, de la naturaleza. Y en cambio a veces hacemos lo que odiamos. Pero nuestra esperanza es que, acuérdense, hermanos, nuestra carrera comenzó y no es una línea ascendente perfecta, hay caídas, es como la bolsa, ¿no? Comenzamos aquí, vamos ascendiendo, de repente caímos, luego subimos, luego volvemos a caer. El tema es que busquemos o esa sería realmente una evidencia de nuestra salvación, que a través de los meses, de los días, de nuestros años, vayamos avanzando. Si no vamos avanzando, pues hay algo mal, ¿no? Dice, pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo que la ley es buena. Ahí está, ¿no? Esta es la gran diferencia de un hijo de Dios, el que ahora sabes que lo que haces está mal. Sin Cristo, engañamos a nuestra conciencia, ¿no? Pensamos que hacemos tal y está bien, mentimos y nos justificamos porque todo el mundo miente, vemos cosas de inmoralidad porque todo el mundo lo hace. Y recuerden, hermanos, la sociedad, las leyes están cambiando para que ahora lo que se le llamaba bueno se le llame malo y lo que se le llamaba malo ahora se le llame bueno. Una confusión tremenda, ¿no? Para aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Pero precisamente aquí está la prueba cuando dice, pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo que la ley es buena. Ahora ya hay algo en ti que te dice, mira, esto estuvo mal. Y muchas veces es el Espíritu Santo y Dios diciéndote, mira, hijo, arrepiéntete, no hay problema, estuvo mal, pero en mí hay gracia, en mí hay misericordia, en mí hay perdón, arrepiéntete. Ojo, también uno cuando ya peca de manera, ¿cómo diríamos? Sin ningún arrepentimiento o llevándolo al grado de, no, pues lo voy a hacer al fin que yo sé que Dios siempre me perdona. O sea, ya con un corazón endurecido, no sé si me explico. O sea, hay una forma de pecado que obviamente
implica la inmadurez, implica nuestros primeros pasos como cristianos, implica incluso un corazón tibio. Pero Dios como hijos nos conoce en la forma en la que vamos creciendo espiritualmente, Él también obviamente va siendo un poquito más, perdón, va siendo a veces un poco más estricto o ya no te las va a aguantar tantas, ¿no? O sea, yo hago como memoria, digo, híjole, Señor, ¿cómo me aguantabas tanto en el pasado? Y lo digo como en un sentido de, es que ya ni de loco volvería a revolcarme en el lodo como antes lo hacía. Y Dios en un sentido diciéndome, pues sí, porque ya maduraste, te tuve paciencia, ¿no? Entonces, sí hay que ser cuidadosos con este tema, como decir, pon en mí, Señor, el temor, porque hay un peligro cuando ya con los ojos bien abiertos pecamos y el peligro es que nos endurezcamos. Eso sí, que Dios nos guarde, porque lo que quiere decir el volver a tener un corazón duro es que ahora ya no va a haber tristeza, ya no va a haber congoja. Y entonces, ¿qué nos va a frenar? Que Dios nos guarde de esto, ¿no? Pero también se los hablo porque es la realidad espiritual. Entonces, bueno, miren, aquí lo concluye y esto, cinco minutos más y acabamos. Creo que aquí nos podemos quedar. Fíjense qué increíble. Y llega a esta resolución Pablo aquí, ¿no? De todo lo que les leí, ¿no? Si no les quedó claro, lo vuelven a leer y de verdad, ese es el apunte. La escritura es el apunte, les va a quedar súper claro. Dice, entonces, o por tanto, ¿no? Entonces es como esa conclusión. Por lo tanto, diría, o concluyendo, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Eso es bueno saberlo, pero no se puede usar como la excusa. No es un tema híjole, es que con toda la intención mentí. Ay, no, Señor, pero yo no, tú sabes, Señor, que no soy yo. Es el pecado que mora en mí. O sea, ¿sí me entienden? O sea, ¿quién le va a tomar el pelo a Dios? El tema de lo que está exponiendo aquí Pablo es como para decirte, mira, ubícate. El pecado que vive en ti va a vivir hasta que te mueras, como ya lo he mencionado 3 o 4 veces, pero tienes la ley de la gracia. Entonces, esfuérzate en la gracia para que cada vez, digamos, ese pecado minimice y cada vez mi gracia crezca. Entonces, va a sobrevivir a lo que vas a alimentar. O sea, si tú alimentas a tu pecado con 1000 cosas, hemos platicado acerca de eso, yo creo que el principal alimento para el pecado, para la carne, es el no tener comunión con Dios, no tener intimidad con Dios, no leer la Biblia, no amar la Biblia, no meditar la Biblia, no orar, no alabar. Eso es la principal arma o de manera natural, no tienes que hacer otra cosa. Fíjate qué grueso estamos. No tienes que hacer otra cosa, tu hombre interior va a ir creciendo. Pero si tú alimentas a tu espíritu, o llámese la nueva la naturaleza en el Espíritu Santo, el pecado no va a desaparecer, pero sí va a estar quieto, va a estar pequeño, no va a ser un gigante. Entonces, ojo, hermanos, esto es de vida o muerte, ¿no? Pero también estas palabras son de gran consuelo, porque pues muchas veces no te vas a culpar, o sea, vas a decir, híjole, Dios, fallé. La verdad, Dios sabe todas las cosas. O sea, sabe cuando fallamos porque nos ganó el cansancio, porque estábamos hambrientos, porque nuestros hijos o nuestra esposa o lo que sea nos sacaron el tapón. Y no lo digo a manera de justificación, no hay justificación, pero sí a manera de saber y decirle, Dios, es que tú lo sabes, Señor, que te amo, te adoro, te quiero honrar, pero no fue el pecado que mora en mí, ¿no? O sea, como Dios diciéndote, mira, es que te estoy diciendo de lo que estás hecho, no te está negando la parte del pecado que mora en ti. Entonces, hermanos, de verdad, esta palabra es también de gran consuelo. No para justificarnos, como lo digo, sino como para tener el razonamiento, el conocimiento de entonces qué vamos a alimentar. ¿Vamos a alimentar el pecado que mora en nosotros? ¿O vamos a alimentar el espíritu que también mora en nosotros? Entonces, bueno,
Hasta aquí concluyo. Por ahí alguien apúntele, o si no yo me quedo hasta el capítulo 17. Creo que fue la exposición concluyente en el tema, ¿no? Hay muchísimo que decir acerca de esta carta. Yo les dejaría como de tarea, de verdad, lean el capítulo 7 y 8 y léanlo si quieren en la versión que acostumbran, en la Reina Valera, pero por favor léanlo en otras dos versiones. Les recomiendo la NTV y la traducción en lenguaje actual. Léanlo 2, 3 veces, medítenlo. Me gustaría también como, si tienen algunas dudas, también ahí las saquen. Porque la verdad no es lo mismo hacer una exposición cuando todos están en el tema ya como sembrada la semilla, que simplemente estar exponiendo algo que yo siento y que pues bueno, no va a ser como ya tener de alguna manera regado el campo para que la semilla dé buen fruto, ¿no? También pueden empezar a orar con estos temas. Yo siempre los voy a estar retando, hermanos, a que oremos con lo que estamos predicando. No va a tener ningún valor espiritual ya aplicado a sus vidas si no toman esta palabra, si no invocan el nombre de Jesucristo y oran con esta palabra, la declaran sobre todo su ser, su alma, y contienden espiritualmente. Ahí es donde está la guerra espiritual, ahí es donde está la lucha y donde está la aplicación. No quiero darles más conocimiento. La verdad, creo que estamos cansados de conocimiento. Puedes poner predis y vas a ver miles y vas a aprender 1000 cosas. Bueno, está padre, pero ¿de qué nos va a servir el conocimiento, hermano, si no contendemos espiritualmente con la espada de doble filo, que es la palabra viva, la cual acabamos de citar en una versión quizá más sencilla, pero pues a mí me traspasó el corazón. La verdad es que sé que está hablando el Espíritu y en el hecho de saber que Cristo, acuérdense, nuestro representante, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo de Nazaret, está a la diestra del Padre y nosotros estamos representados en Él en las regiones celestiales. O sea, estamos representados en Cristo a la diestra del Padre. Entonces, qué gran oportunidad de por la palabra pedirle a Jesús que le pida al Padre por nosotros, que le pida al Padre en la realidad de lo que hoy estudiamos, ¿no? Habría muchísimo que orar en este sentido, ¿no? Pero bueno, concluimos el punto. Como siempre, pues sí, la verdad, creo que me gustaría aquí que me den algún comentario. No sé quién quiere, quién quiere primero, aquí 3 minutos, lo que sea, coméntenme, ¿no? Algo porque luego sí es cansado nada más hacer un monólogo, pero adelante. Hola Armando, Siris, buenas noches. Buenas noches. Oye, pues bueno, no, simplemente, por ejemplo, lo que comentabas de la ley, desafortunadamente luego las personas eh, lo ven como una religión y más que nada es, por ejemplo, yo tengo eh, personas que he escuchado, no, es que en esa religión no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro. Entonces, se van más enfocados en ese término y no en lo que tú dices, ¿no? Que Dios nos puso como pues los mandamientos y los debemos de poner en marcha y hacerlo todo con amor. Entonces, desafortunadamente, por eso hay muchas personas que, pues, que se alejan, ¿no? De lo que viene siendo una religión, pero no tienen una conexión o una relación con Dios. Es correcto. Y oye, comentabas de las versiones de la Biblia, ¿hay alguna aplicación para yo buscarla, para bajarla de mi celular o cómo? Sí. ¿De Yo la NTV ahorita o cuál era? en el chat de este grupo de aquí del Skype se las pongo. Es la YouVersion, es una aplicación gratuita, está para teléfonos, iPads y dispositivos. Y ahí les pongo las versiones. Ahí están la mayoría de versiones, ¿eh? Ahí las encuentras. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. No hay de qué. Alguien más que quieran comentar algo? Bueno, ya nadie. Bueno. ¿Qué pasó, mi Hola, chiquitín? Armandito, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues antes que nada, pues queriendo agradecer, pues que nos permitas llegar la palabra de Dios.
y que bueno, pues que Dios esté usando de esta forma para seguirlo a Él y pues alabarlo a Él, ¿no? Yo quiero comentar nada más que sí es importante que pues que nosotros como personas nos enfoquemos mucho a agradar a Dios, ¿no? O sea, que sea Él a quien le honremos, que sea Él de quien vivamos en agrado, o sea, que nosotros le agrademos con nuestras vidas. Y de esa forma, pues yo creo que no tendríamos que preocuparnos del qué dirán, que las personas nos critiquen, las personas nos digan si está bien o está mal, ¿no? Porque realmente el que debe de conocer y sabe cómo es con verdad nuestro corazón, pues es Jesús, ¿no? Entonces, pues ese era mi comentario. Sí, definitivamente debemos de estar llenos del Espíritu Santo para que de verdad hagamos de nuestra vida un testimonio, ¿no? Y bueno, pues eso era lo que yo quería comentar. Muchas gracias, Armandín. Buenas noches a todos. Aquí estoy, como siempre, agradeciéndole a Dios porque esté cerca de nosotros. Gracias, Fer. Gracias, amigo. Bueno, pues sí, si nadie más quiere participar, pues oramos y pues vamos a agradecerle al Señor. Ay, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias porque pues fuiste tú, Señor, fue literalmente tu palabra, no fue otra cosa más que tu palabra hablándonos, Señor, y hoy te quiero pedir que tu palabra no regrese a ti vacía, Señor, que quede sembrada en los corazones de todos los oyentes, Señor, y que esa semillita, Padre, dé buen fruto y sea para alabanza, gloria, honra tuya, Señor, a través de Cristo y a través de la intimidad. Padre, yo te ruego que todos los que estamos escuchando nos des la gracia para buscarte, Señor, nos des la gracia para enamorarnos, Señor, para que podamos comprender, Señor, el infinito amor que tú nos tienes en Cristo, Padre. En el nombre de Jesucristo bendigo a todos mis hermanos aquí reunidos, Señor, y te ruego que nos guardes en paz, Señor, que nos libres de todo mal, que nos libres en el nombre de Jesucristo, Señor, de todo virus, de toda cuestión invisible, Señor, y que te glorifiques, Padre, en tu iglesia en este tiempo de dificultad, pero que son los tiempos donde realmente tú brillas, Señor, porque eres nuestra esperanza y la eternidad que anhelamos y esperamos, Señor. Bendito sea, Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, que descansen, ¿eh? Gracias por asistir, estamos en contacto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.